Hola, buen día a todos los y las estudiantes de Teoría Política 3. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es desarrollar la teoría política, parte de la teoría política de John Rawls. John Rawls es un autor que desarrolló una teoría política para lo que es las democracias occidentales, para las sociedades democráticas complejas occidentales. Lo que voy a hacer con ustedes es compartir un PowerPoint y a partir de ese PowerPoint vamos a ir desarrollando una serie de nociones fundamentales. Vamos a dividir la exposición de John Rawls sobre la teoría política de John Rawls en dos partes. Una primera parte abocada a tratar de diagramar una versión preliminar, una versión rápida, somera respecto a las nociones fundamentales que tiene Rawls en su teoría, cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus preguntas sustanciales. Y una segunda parte que tiene más relación con cuáles son las ideas fundamentales que estructuran su teoría política, especialmente en el libro Liberalismo Político. Bueno, Rawls parte de una idea central o de una pregunta central. Y la pregunta es, los seres humanos vivimos en sociedades, ¿por qué vivimos en sociedades? Es decir, ¿por qué no vivimos aisladamente? Rawls se responde a esto diciendo de que lo hacemos fundamentalmente, lo hacemos porque necesitamos fundamentalmente desarrollar nuestra vida, y para desarrollar nuestra vida necesitamos a los demás seres humanos. Es decir, el elemento fundamental que explica que los seres humanos vivan entre sí tiene que ver con que los seres humanos cooperan entre sí. La cooperación es el elemento central a partir de los cuales los seres humanos se vinculan. Sin embargo, esta idea de Rawls sostenida sobre la cooperación no excluye de ningún modo el conflicto. La teoría rawlsiana no es una teoría que excluya, que se divorcie de la idea de conflicto. Bueno, dado que la cooperación no excluye el conflicto, Rawls dice que son necesarias reglas y normas que regulen tanto los derechos como los deberes, que distribuyan las cargas y los beneficios de la vida social. Estas reglas, se pregunta Rawls, ¿cómo deben ser estas normas o cómo deben ser estas reglas? Y aquí surge la primera virtud que tienen que tener las instituciones sociales. Las reglas, las instituciones, las reglas que regulan los derechos, los deberes, las cargas y los beneficios de la vida social deben ser necesariamente justas. La justicia se refiere, en definitiva, a esos principios que toda sociedad establece para regular la vida en común. Rawls sostiene que todos tenemos una noción de justicia. Esto se expresa en lo cotidiano, en los conflictos cotidianos, en los reclamos cotidianos. Todos somos portadores de una determinada noción de justicia, podemos llamarla así, no sistematizada, si queremos decir de este modo. Lo necesario que establece Rawls es que todos debemos sacar a flote esta noción implícita de justicia que está en nuestros juicios cotidianos, en nuestros juicios espontáneos. De esta extracción de las nociones de justicia que están implícitas en cada uno de nosotros, Rawls va a extraer lo que se denomina los principios de justicia, que quizás constituyen el nudo de la teoría rawlsiana. Los principios de justicia suponen una elección racional por parte de los actores. Y aquí vamos después, más tarde, a tratar de recuperar algunas de las nociones, porque aquí entra en juego la noción fundamentalmente de persona que tiene Rawls y cuáles son los caracteres que hacen a las personas. Para poder extraer estos principios de justicia fundamentales que van a regir, que van a tener por objeto las principales instituciones sociales y políticas de una sociedad democrática moderna, es decir, aquello que Rawls denomina la estructura básica de la sociedad, Rawls recurre a una idea que es la idea de la posición original. Esta es una posición neocontractualista, es una figura hipotética, a partir de la cual sitúa allí a las personas libres e iguales, que son las encomendadas, las encargadas de poder formular
los principios de justicia que van a tener por objeto la estructura básica de lo social. En esta posición original sitúa a estas personas, pero aparecen dos problemas centrales para la formulación de los principios de justicia. En primer lugar, las personas siempre tienen sus opiniones contaminadas por prejuicios, por intereses y por juicios de valor. Y en segundo lugar, cada una de estas personas, las cuales tienen que formular los principios de justicia, tienen una concepción del bien y un sentido de la vida humana que difiere de los otros. Fundamentalmente esto pasa en las sociedades democráticas modernas, que no están adscritas a una determinada doctrina comprensiva, tal como las denomina Rawls. Para Rawls, toda concepción de la justicia que rija la vida social, toda concepción política de la justicia que rija la vida social, es decir, que tenga por objeto las principales instituciones, tienen que tener un atributo, y este atributo es su imparcialidad. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo lograr que estas personas libres e iguales, que están situadas en la posición original, tengan juicios imparciales, es decir, que puedan garantizar la imparcialidad de los principios de justicia a los cuales van a formular? Para ello, Rawls apela a un instrumento al cual sitúa en la posición original, que es la herramienta, el concepto del velo de ignorancia. El velo de ignorancia permite la elección, según Rawls, de modo parcial y racional a estas personas, porque supone que las personas que están situadas en la posición original desconocen cuál es su situación social, racial e incluso el momento histórico el cual ocupan, porque están en este sentido cubiertas de una situación de incertidumbre. Esta ignorancia de su situación social, de su situación económica, del lugar que ocupan en la sociedad, la ignorancia les permite poder asumir los principios en base a lo justo. Es decir, la ignorancia es aquella herramienta que permite que los principios, los cuales surjan de la posición original, sean principios justos. Rawls plantea de este modo los principios de justicia. A continuación, lo que estamos viendo es simplemente una figura acerca del velo de ignorancia. Y Rawls dice que el velo de ignorancia, en definitiva, permite algunas cuestiones. Permite, porque ayuda, en primer lugar, ayuda a descubrir en qué medida los puntos de vista de las personas habituales están contaminados por sus propios intereses, por sus capacidades, por sus propias creencias. Las personas, dice Rawls, eligen los principios de justicia que van a regir una sociedad y lo hacen siempre, en esto que mencionaba recién, lo hacen siempre en condiciones de incertidumbre. Y además, en esas condiciones de incertidumbre desconocen sus intereses, sus capacidades, sus creencias, y algo que también desconocen es la situación social de aquellos a quienes representan. Porque va a ir algo que no he dicho hasta ahora, que es que la posición original es un mecanismo de representación. Vamos a volver sobre esto más adelante. Bueno, pero un problema que surge a partir de esta teoría tiene que ver con cómo pueden adoptar los individuos, las personas, cómo pueden adoptar una elección en un escenario de incertidumbre. Cuando no hay un escenario de incertidumbre, partiendo de la base de que en la posición original y con el velo de ignorancia, las personas se encuentran en un escenario de incertidumbre, es decir, desconocen cómo va a ser su lugar, qué lugar van a ocupar en la futura vida social. Ellos deciden cuáles van a ser los criterios de justicia, pero desconocen cuál va a ser el lugar que van a ocupar en la estructura social posterior. Digo, eso es un escenario de incertidumbre. Si nosotros tenemos un escenario no caracterizado por la incertidumbre, sino por la certidumbre, si sabemos cuál va a ser el futuro, o sabemos cuáles son las condiciones que rodean a la decisión, es mucho más fácil. Digo, si no tenemos que elegir entre un auto más lindo, más feo, tenemos que elegir entre un bien más barato, más caro, bueno, digo, y todas las condiciones restantes se encuentran estables, vamos a elegir siempre aquello lo cual nos genera mayor beneficio. La teoría de la elección racional ha incorporado algunas nociones para poder elaborar cómo se podrían tomar decisiones en escenarios de incertidumbre. Y dice la teoría de que en los escenarios de incertidumbre, como el de la posición original, el principio que debe regir la toma de las decisiones de las personas es el principio de la prudencia. Para ello, ha elaborado un criterio que se denomina el criterio Maximin o criterio pesimista. ¿Qué significa el criterio pesimista? Significa de que todas las personas, en determinado momento, tienen
cuando desconocen, cuando están envueltas en un escenario de incertidumbre, desconocen, tienen dos posibilidades como escenarios de futuro. Un escenario más favorable, un escenario menos favorable. En el caso de tener que adoptar una decisión, siempre se debe pensar que aquello que va a pasar es el escenario menos favorable. En el caso, por ejemplo, de la posición original de los individuos, el criterio Maximin nos diría de que nosotros tenemos que elegir un principio de justicia teniendo en cuenta de que la posición que vamos a ocupar en la estructura social va a ser una posición poco favorable. Es decir, no tenemos un escenario de los más favorables, sino que vamos a tener una posición de los menos favorecidos. En definitiva, el criterio Maximin es un criterio pesimista que nos lleva a poder elegir el mal menor. Bueno, finalmente Rawls establece que las personas libres e iguales en la posición originaria y sujetas al velo de ignorancia van a adoptar dos principios distintos. Un primer principio, el cual lo formula del siguiente modo. Dice, cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Este podemos decir que es el principio prioritario, y de que es el principio el cual establece que no puede ser que estos bienes primarios, estas libertades básicas iguales para todos, no pueden ser sacrificadas en pos de una ventaja para una mayoría. Por ejemplo, si yo tuviera la alternativa de tener que restringir la libertad de culto, la libertad de expresión de una minoría para poder favorecer a una mayoría, esto sería inadmisible. Por otro lado, el segundo principio está compuesto de dos partes. El segundo principio es enunciado del siguiente modo. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Y en segundo lugar, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Estas dos partes, digamos, del cual está compuesto es el segundo principio, la podemos nominar del siguiente modo. Por un lado, igualdad de oportunidades, y por otro lado, el principio de la diferencia. La igualdad de oportunidades, que es lo que se refiere a la primera parte, la elijo porque no se desea una sociedad en la cual haya una discriminación por sexo, raza, sino que las oportunidades tienen que estar abiertas en condiciones equitativas para todos. La segunda parte del segundo principio, que hace referencia al principio de la diferencia, ha sido el que de algún modo ha sido más notorio o más polémico de la teoría rawlsiana. Este establece que las desigualdades sociales deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Veamos ahora un ejemplo de la aplicación del principio de la diferencia, tomando una hipótesis de dos sociedades distintas, en las cuales en una sociedad hay salarios iguales para todos y en una sociedad hay salarios desiguales para todos. Acá podemos hacer la pregunta, ¿qué sería más beneficioso? ¿Salarios iguales para todos o salarios desiguales? Esto es para aplicar este principio, el cual establece que la desigualdad tiene que favorecer a los menos aventajados. Tenemos dos escenarios y tenemos las dos sociedades. Por un lado tenemos un escenario en donde pertenezco a los más capacitados y otro escenario en donde pertenezco a los menos capacitados. Y son una sociedad en donde los salarios son iguales y una sociedad en donde los salarios son desiguales. En la sociedad donde los salarios son iguales, todos tenemos salarios idénticos, pero aquellos que están más capacitados tienen menos incentivos para poder aumentar la productividad, no tendrán demasiados incentivos para poder aumentar su rendimiento y por lo tanto, según lo que sostiene esta posición, la productividad bajará. En cambio, en las sociedades donde los salarios son desiguales, aquellos que están más capacitados tienen más incentivos para aumentar su productividad porque tienen más incentivos para sus ventajas personales. Es decir, en caso que aumenten su productividad, van a ganar más, tendrán mayores ganancias. En este caso, al tener mayores ganancias, digámosle de este modo, la torta es mayor. Y como la torta es mayor, los que están menos capacitados en este tipo de sociedad, se le va a sumar a su salario bajo una distribución por el rendimiento de aquellos los cuales tienen un salario, de aquellos los cuales son los más capacitados. Es decir, en este caso, la desigualdad
social y económica favorecería a los menos capacitados. En esta segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es recuperar una serie de ideas fundamentales, vamos a tratar de sistematizar y recuperar una serie de ideas fundamentales elaboradas por Rawls para desarrollar su teoría de la justicia. Las preguntas fundamentales que se establece Rawls es ¿cuál es la concepción más adecuada de la justicia para establecer términos equitativos de cooperación social entre ciudadanos libres e iguales y considerados como miembros plenamente cooperativos de una sociedad durante toda su vida y de una generación hasta la siguiente? ¿Cuáles son los fundamentos de la tolerancia, si entendida, dado el hecho del pluralismo razonable como resultado de instituciones libres? ¿O cómo es posible la existencia duradera de una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales que no dejan de estar profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas, morales, razonables? La pregunta fundamental de esta es la pregunta que surge de esto y que tiene que ver con el contexto en el cual Rawls en el cual vive, digo que tiene que ver con las sociedades democráticas occidentales, es cómo es posible la existencia de una duradera, de una sociedad justa y estable, de ciudadanos libres e iguales, que en sí no dejan de estar divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales. ¿Cómo hacemos para que una sociedad justa perdure cuando sus ciudadanos ascriben, son portadores, ascriben y practican doctrinas filosóficas morales que son opuestas entre sí? Esto parte de una serie de ideas fundamentales. Aquí podemos nombrar 3 ideas fundamentales. La primera es concebir a la sociedad como un sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo, de una generación hacia la siguiente. La segunda es la idea de ciudadanos, los miembros comprometidos con la cooperación, concebidos como personas libres e iguales. Y la tercera es la idea de una sociedad bien ordenada efectivamente, es decir, una sociedad que está regulada por una concepción política de la justicia. La idea fundamental, la idea primaria, digamos, de la cual parte la teoría de Rawls, es la idea que establece que la sociedad es un sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo, de una generación hasta la siguiente. Esta es una idea, según lo que sostiene Rawls, que se encuentra implícita en la cultura política de una sociedad. La cooperación, aclara Rawls, no es simplemente una coordinación de intereses contrapuestos. La cooperación supone otra cosa, supone otro nivel más exigente. La cooperación tiene que ver con la idea de equidad en la cooperación. Es decir, con la cooperación los participantes aceptan razonablemente los términos de la cooperación siempre que todos los otros lo hagan. Es decir, es una idea de reciprocidad en donde las personas libres e iguales eligen principios de justicia y estos principios de justicia están regulados por una idea de la reciprocidad entre las personas. La cooperación social requiere de por sí una ventaja racional o del bien para cada participante. También la segunda idea fundamental que estructura la teoría rawlsiana es una idea de persona. Para Rawls, persona es siempre alguien que tiene la posibilidad o la capacidad para tomar parte o para desempeñar un papel en la vida social. Persona es alguien que puede ser un ciudadano, un miembro cooperante de la sociedad a lo largo del ciclo completo de su vida. Rawls, como escribe, como toma como premisa las sociedades democráticas modernas, dice que las personas en sí son libres e iguales. Y son libres las personas porque tienen 2 facultades morales. En primer lugar, las personas tienen una capacidad de un sentido de justicia. Es decir, todas las personas pueden entender, pueden aplicar y pueden actuar de conformidad a lo que es una concepción pública de la justicia. En segundo lugar, las personas tienen una concepción del bien. Es decir, tienen una capacidad para poder formar, para revisar y para perseguir una concepción de una ventaja racional, es decir, una concepción del propio bien. El poseer estas facultades, dice Rawls, en un grado mínimo para participar, es decir, poseer las facultades de una concepción, una determinada capacidad de justicia y una concepción del bien, y permitir que estas facultades, las cuales a las personas las hacen libres, permite que las personas puedan ser consideradas iguales. Es decir, poseer estas facultades en un grado mínimo para participar en un sistema cooperativo, en un sistema cooperante, hace a las personas iguales.
volvemos un poquito para profundizar un poquito sobre aquello que ya hablamos anteriormente, la idea de una posición original. La posición original, dijimos, la justicia como equidad, la concepción política de la justicia, de una justicia aplicada a la estructura básica de lo social, reformula, en esta idea de la posición original, reformula la vieja doctrina del contrato social. Rawls dice: los términos equitativos de la cooperación social tienen que entenderse como si fueran acordados por quienes están comprometidos con ella, es decir, por ciudadanos libres e iguales, nacidos en la sociedad en la que viven. En la posición original, ya lo dijimos anteriormente, Rawls apela al instrumento, al concepto de velo de ignorancia. La posición original, junto al velo de ignorancia, constituye, dice Rawls, el punto de vista distanciado de los rasgos y las circunstancias particulares del marco que hace el trasfondo global. Es decir, es un punto de vista que permite alcanzar un acuerdo equitativo entre personas libres e iguales. La posición original es ese punto de vista hipotético que permite a las personas poder alcanzar, tal como vimos anteriormente, puntos de vista, le permite alcanzar una concepción de la justicia imparcial y racional. La posición original, dice Rawls, es un mecanismo de representación, porque las personas libres iguales, las cuales están ubicadas en la posición original, son representantes de otros. Y como ya dijimos anteriormente, estos otros desconocen de estos otros cuáles son sus posiciones sociales, raciales, e incluso el contexto histórico en el cual están viviendo. Es un estado hipotético y es un estado no histórico, es decir, es una idea en sí misma, es una idea abstracta, y la posición original conceptualiza lo que se consideran condiciones equitativas, es decir, respetando las cuales los ciudadanos libres e iguales tienen que definir los términos de la cooperación social para la estructura básica de la sociedad. La posición original, en términos de Rawls, sirve como un medio de reflexión pública y autoclarificación. Es decir, al momento de la posición original sirve como una idea que al momento de poder esclarecer una determinada decisión, sirve para poder introducirse en un proceso de autoclarificación. Es decir, poder pensar cómo sería una decisión, cómo debería ser la decisión cuando no está sujeta a todos los condicionamientos sociales, económicos y contextuales, las cuales contextualizan la decisión. La idea de una sociedad bien ordenada, que es la tercera idea central que establece Rawls, implica una concepción pública de la justicia. Es decir, una sociedad bien ordenada es aquella la cual está regida por una concepción pública de la justicia, que es compartida por una sociedad bien ordenada como una sociedad efectivamente regulada por una concepción pública de la justicia. Esto supone, una sociedad bien ordenada supone tres elementos fundamentales. Es decir, una sociedad bien ordenada, que es aquella la cual está regida en su estructura básica por una concepción pública de la justicia, requiere tres elementos. Uno, el primero, por un lado, es el elemento en el cual dice que uno acepta y sabe que todo el mundo acepta los mismos principios de justicia. El segundo elemento es que la estructura básica, las instituciones políticas y sociales principales de la sociedad, satisfacen estos principios de manera pública y notoria, o al menos hay buenas razones para creer que los satisfacen. Y el tercer elemento es que los ciudadanos que tienen un sentido de justicia, normalmente esta sociedad bien ordenada requiere de ciudadanos que tienen un sentido de justicia normalmente efectivo, de modo que pueden cumplir con las instituciones básicas de la sociedad, que son aquellas a las cuales consideran justas. No hay posibilidad de una concepción pública de la justicia que no tenga el apoyo de los ciudadanos razonables. Es decir, una concepción de la justicia fracasa cuando no consigue atraer el apoyo de los ciudadanos razonables. Aquí Rawls apela al concepto de consenso entrecruzado, que es una condición necesaria para una sociedad bien ordenada. El concepto de consenso entrecruzado dice lo siguiente: que en una sociedad bien ordenada, la diversidad de doctrinas comprensivas, religiosas, filosóficas o morales presentes en una sociedad democrática moderna no debe tratarse de un mero episodio pasajero, no debe tratarse de un episodio histórico pasajero, sino que debe ser un rasgo permanente de la cultura pública democrática. Debe haber en esta sociedad bien ordenada, regida por un consenso entrecruzado, un entendimiento sobre una doctrina comprensiva en esta sociedad. Cualquier entendimiento sobre una doctrina comprensiva, religiosa, filosófica o moral, solo puede ser mantenido mediante el uso progresivo del poder estatal. ¿Qué dice
Rawls. Lo que nos está diciendo es que tenemos que estar de acuerdo en que, en caso de que la concepción de la justicia esté regida por alguna doctrina comprensiva religiosa, filosófica o moral, piénsense en sociedades orientales, en donde las instituciones están regidas por doctrinas religiosas, comprensivas, esto solamente puede ser mantenido mediante el uso de la violencia estatal. Incluso Rawls dice que en el caso de ciertos liberalismos, como el liberalismo razonable, lo llama de Kant, o el liberalismo razonable de Kant o de Mills, también solamente podrían ser sostenidos en base al poder opresivo del poder estatal, es decir, a la violencia estatal. La concepción de la justicia compartida por una sociedad democrática bien ordenada tiene que ser una concepción limitada al dominio político y a los valores de este. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo puede ordenar bien una sociedad una concepción política de la justicia? ¿Cuándo una sociedad está bien ordenada en base a una concepción política de la justicia? En primer lugar, cuando hay un consenso entrecruzado respecto de esa concepción de la justicia, en base a todo lo que dijimos antes, a esta condición necesaria, a estas distintas condiciones necesarias que establecimos antes. En segundo lugar, cuando las doctrinas comprensivas y razonables no tienen una fuerza suficiente para poder socavar la justicia esencial de la sociedad. El consenso entrecruzado, que es el concepto que desarrolla Rawls, como dije anteriormente, sostiene de que en una sociedad bien ordenada la concepción política debe ser apoyada por doctrinas religiosas, filosóficas o morales razonables, aunque opuestas. Los ciudadanos, a partir de esto, tienen para Rawls dos visiones relacionadas pero distintas. Una primera que se refiere a su concepción política de la justicia, que todos aceptan y que tiene relación con esto del dominio político. Y una segunda, que es la que ellos profesan, que es una doctrina comprensiva. Es decir, los ciudadanos pueden sostener dos visiones al mismo tiempo. Una, aceptar, acatar y practicar una concepción política de la justicia, y por otro lado pueden practicar también cualquier tipo de doctrina comprensiva dentro de esa sociedad bien ordenada. Y dice Rawls, es desde el interior de dichas doctrinas, desde los supuestos básicos que establecen estas doctrinas, desde donde los ciudadanos pueden asumir una concepción política de la justicia. ¿Cuáles son las condiciones suficientes? No solo las condiciones necesarias, sino las suficientes para una democracia constitucional, para una sociedad bien ordenada y para una democracia constitucional. Las condiciones suficientes son aquellas en las cuales, en primer lugar, la estructura básica de la sociedad está regulada por una concepción política de la justicia. En segundo lugar, la concepción política de la justicia es el foco de un consenso entrecruzado entre doctrinas comprensivas razonables. Y en tercer lugar, cuando están en juego aquellas sociedades en donde, cuando están en juego cuestiones constitucionales esenciales y las cuestiones de justicia básica, la discusión que se realiza en los términos de la concepción política de la justicia. Bueno, esta ha sido la clase de la teoría de John Rawls.